Ahora continuamos con la ponencia del abogado Gilberto Gutiérrez de la firma Antitrust. Para este evento, él nos instruirá con el tema Análisis de casos nacionales e internacionales del sector maderero. Gracias con todos. Bueno, la verdad es que el doctor Veloso dejó la vara alta. Vamos a tratar de al menos mantenerla. Con respecto a algunas inquietudes que escuché, me permito hacer unas aclaraciones, sin yo ser la autoridad de agrícola del país, ni trabajar en el MAGAP, ni nada por el estilo. Me permito hacer una afirmación. El MAGAP, el Ministerio de Agricultura, mantiene una subsecretaría de producción forestal, no sé si mantiene el mismo nombre, pero hay una subsecretaría forestal y básicamente su misión es el tema de planificación, ejecución, evaluación de la política nacional de forestación y reforestación. Entonces, me parecía que había alguien del público que había consultado que Chile tenía una política proforestal, Ecuador también tiene una política institucional proforestal. Repito, yo no soy ni representante ni delegado de la autoridad, pero sé que existe. Entonces, sería MAGAP quien tendría que tal vez hacer más público sus funciones en cuanto al desempeño. Y de hecho sé que existe una política institucional fuerte para promover el desarrollo forestal, con beneficios incluso fiscales, tributarios, arancelarios. Eso por un lado específico. Y en la parte que consultaban al final sobre el tema de los acuerdos, coincido con Javier en el sentido de que todo acuerdo, y de hecho está proscrito en el artículo 11 de la ley. Sin embargo, el 12 mismo de la ley da un régimen de excepción en tanto y en cuanto se cumplan unas condiciones de manera copulativa. Hay 3 literales que dice que cuando se den estas 3 condiciones, pues se permitirá algún tipo de acuerdo entre operadores en tanto y en cuanto cumplan estos requisitos, y coincido con Javier, tiene que ser una intervención estatal, una política pro cierto sector de mercado y siempre avalado en esta figura prevista en el artículo 12. Bueno, ahora sí, un poco para comenzar, yo voy a tratar de hacer un ejercicio un poco en la versión ecuatoriana de lo que ha expuesto Javier, que además tienen una importante similitud desde el punto de vista académico, desde el punto de vista jurisprudencial, legal. Hay muchas e importantes coincidencias y favorables coincidencias. El primer punto Siguiente, por favor. Es importante al público comentarles que efectivamente nuestra ley de regulación y control del mercado entró en vigencia el 13 de octubre de 2011, su reglamento entró en mayo de 2012 y la decisión andina 608 de la CAN entró en vigencia en 2005. ¿Y por qué hago esta aseveración o esta aclaración? Pues es importante que todos conozcamos que normativa de libre competencia Ecuador ha tenido a nivel subregional andino desde el año 2005. Lo que quiero dar a entender es que siempre ha existido, no siempre, pero hay una larga data de la norma que históricamente se perfeccionó, repito, en octubre de 2011, cuando tuvimos nuestra propia ley local, y obviamente que consagra la existencia de la superintendencia y obviamente su institucionalidad a la intendencia, a la cual nuevamente agradezco la posibilidad de estar acá, de participar y de colaborar con un granito de arena en lo que podemos colaborar, a efectos de divulgar, socializar, transmitir algunos conocimientos en relación a la materia y que efectivamente tiene un interés para el colectivo social. Siguiente. Bueno, el espíritu de todas estas legislaciones en el mundo entero, y en Ecuador no sale de la regla,
nace algunos años ya atrás con las figuras de los monopolios. Los monopolios como estructuras económicas per se no son malos, no generan per se ningún inconveniente, salvo cuando utilizan esa estructura económica del mercado para generar lo que se ha catalogado o calificado como abuso o como prácticas restrictivas a la competencia, exclusorias, explotativas. Entonces, el fin de todas las legislaciones en los diferentes continentes es muy similar. Es tratar de evitar y, si ocurre, sancionar a estas prácticas que se pasan la luz roja, y deben ser sancionadas. Siguiente. Bueno, un poco nuestra legislación está dividido en sus 4 grandes atribuciones: en evitar, prevenir, corregir, eliminar, sancionar el abuso de poder de mercado. Y subrayo poder de mercado como figura que per se, o repito, de derecho no es mala, sino cuando se utiliza para generar comportamientos extra de efectos explotativos o exclusorios. Las segundas conductas que proscribe la norma se refiere a los acuerdos colusorios u otras prácticas restrictivas, y que iban un poco en la sintonía de lo que preguntaba el caballero hace un rato cuando hablaba de ejemplos de la OPEP, o cómo hacíamos si existía la posibilidad de que productores se pusieran de acuerdo para desarrollar ciertas prácticas, o que el mundo comercial se pusiera de acuerdo para desarrollar ciertas prácticas. Bueno, está contemplado en esta norma. El control y regulación de las concentraciones económicas es importante porque las concentraciones no son malas, pero el fortalecimiento excesivo de un solo operador o de varios operadores puede llegar a generar algún tipo de barrera que luego va a ser muy difícil de derribar, si es la expresión, para favorecer una libre competencia. Y finalmente son las prácticas desleales, que son muy comunes y que son a diario y que tal vez no tenemos la costumbre, y por eso la importancia de este seminario para divulgar la cotidianidad de estas prácticas, y que son sancionables, son punibles en diferentes instancias. Siguiente. Bueno, la superintendencia y en este caso la intendencia gozan de amplias facultades de investigación, y por eso es que los economistas en este escenario tienen mucha participación. Los economistas y los abogados en esta área del ejercicio son una dupla inseparable, a tal punto de que los abogados siempre terminamos siendo un medio economista, y el economista termina siendo un medio abogado para poder desempeñar un rol importante en esta actividad. Siguiente. Ahora, ¿cómo actúa la superintendencia? La superintendencia, que está obviamente a su disposición a través, en este caso, de la Intendencia Zonal 8 en Guayaquil y en el resto del país, actúa de oficio o actúa por denuncia. Actúa de oficio cuando tiene conocimiento de mutuo propio de que existe algún tipo de conductas, las comentadas inicialmente, dentro de las 4 inicialmente señaladas, de que se pueda estar sucediendo o que pueda estar acaeciendo o que sucedió en el Ecuador. Cuidado, que cuando yo digo que se sucedió en el Ecuador, no necesariamente es que la conducta nació en Ecuador. La conducta puede haber nacido en Canadá, producto de un acuerdo forestal en Canadá que tiene implicancia en Ecuador. Los productores canadienses con los productores de Estados Unidos se pusieron de acuerdo para fijar algún tipo de comportamiento. ¿Y eso tiene una implicancia en Ecuador? Puede ser. Es completamente válido. Por denuncia, puede ser cualquiera de las personas que está sentada en este minuto acá, que tenga conocimiento de algún hecho, puede hacer algún tipo de denuncia, obviamente con las formalidades de la norma, y obviamente tiene que llegar a probar algún tipo tiene que probar el comportamiento que está alegando. Siguiente. Las sanciones, bueno, son sanciones pecuniarias importantes que lo que buscan, más que sancionar, es desincentivar que se suceda la práctica. Eso es el fin último de la norma. Siguiente. El oligopolio
El oligopolio, a los economistas que están presentes, fácilmente pueden detectar que el oligopolio tampoco es malo per se, no es una figura punible. Simple y llanamente es una estructura económica donde hay concentración de pocos operadores, que eso puede llegar a facilitar, como señalaba Javier, algún tipo de acuerdo que pueda reñir con la ley de regulación y control del mercado. Por ende, también son sujetos a investigación y, de hecho, cuando hay mercados que son altamente concentrados o generan oligopolios, son muy atractivos de investigación para la superintendencia. ¿Por qué? Porque mercados muy transparentes, mercados muy concentrados, con importantes oligopolios, tienden a facilitar algún tipo de conductas no deseables en principio. Siguiente. La razón por la que todos los países o el gran número de países en el mundo tienen legislaciones de competencia y son instituciones que tienen que prevalecer y de una alta envergadura e importancia, es porque generan efectos multilaterales de suma importancia. Generan efectos en cuanto al funcionamiento del mercado, generan beneficios sectoriales, beneficios regionales, beneficios indirectos para pequeñas empresas. También generan bienestar al consumidor, como señalaba Javier en un inicio. El hecho de que haya un mercado fluido, que haya una alta competencia, genera mejores precios, mejores productos, una mayor interacción entre productores e distribuidores, vendedores. Ahora, yo coincido plenamente en el sentido de que el objeto a tutelar no es la ineficiencia empresarial. Por ineficiencia empresarial queremos entender que algún empresario o persona natural que no es la más óptima en sus procesos, en sus resultados, en sus productos, no debe en principio ser protegido por las leyes de competencia, porque las leyes de competencia no tutelan eso, no procuran eso. No es un grande contra el chico ni un chico contra el grande. Lo que se busca es la eficiencia del mercado. Y la eficiencia del mercado, por implícito, genera beneficios al consumidor, que es lo que todos queremos. Siguiente. Básicamente nuestra ley establece una división importante en tres grandes rubros, y es los acuerdos restrictivos, el abuso de poder de mercado, el control de concentraciones, las ayudas públicas y la competencia desleal. Siendo en este caso los primeros. Siguiente. Los acuerdos horizontales que coinciden justo con lo que los caballeros estaban consultando. Siguiente, por favor. Los acuerdos básicamente son, el logo es bastante ilustrativo. Cuando básicamente dos operadores que son competidores se acercan o tienen un acercamiento no normal. ¿Qué digo un acercamiento no normal? Porque los productores pueden estar asociados a un gremio, los industriales pueden estar asociados a un gremio, los intermediarios pueden estar asociados a un gremio. Eso no es ilícito en ningún lado. Lo que es ilícito es que, por ejemplo, se utilice ese tipo de instituciones gremiales para facilitar el cruce de información que no es normal. ¿Y qué información dirían ustedes no es normal? Bueno, no es normal que yo sepa los costos de mi competidor. No es normal que mi competidor sepa cuál es mi política a 5 años de crecimiento en este mercado. Eso no es normal. Entonces, ese tipo de información que se puede facilitar o a través de una asociación gremial o a través de una simple reunión tomando un café, puede llegar a calificarse bajo la estructura de acuerdos horizontales, obviamente entre competidores. Pongo un ejemplo: los fabricantes de estas dos computadoras se sientan a tomar un café y en un café dicen, bueno, yo voy a irme por la línea de esta tecnología con este hardware, y este otro operador le dice, perfecto, yo me voy por la otra línea, y entonces entre los dos tenemos tenemos una intervención en el mercado importante, pero cada uno tiene una línea definida y no entran a competirse en las líneas que tienen definidas. Eso podría ser un ejemplo. Siguiente. Los acuerdos horizontales, un poco la imagen, lo que busco transmitir es que a través de un acuerdo con un cruce de información no normal,
permite llegar a una conclusión, que ambos venden los jabones a 15 centavos. Ahora, puede darse un escenario nacional, mundial, regional, local, donde efectivamente los jabones terminen costando 15 centavos sin que exista un acuerdo. ¿Por qué? Porque tal vez es un mercado muy transparente donde los costos fijos son bastante similares, por no decir idénticos, y los costos variables tienen una similitud importante. Donde hay mercados muy transparentes, altamente competitivos, tal vez la tendencia en los precios pueda llegar a ser, de manera libre, coincidentes. Cuando encuentran precios similares, no necesariamente es un acuerdo, puede también ser el resultado de una práctica normal. Recuerden que en términos económicos, los operadores que son tomadores de precio, que no tienen la posibilidad de intervenir en subir o bajar el precio, muchas veces tienen coincidencias similares o las diferencias son insignificantes. ¿Por qué? Porque en su estructura de mercado son tomadores de precio. Siguiente. Los acuerdos verticales. Los acuerdos verticales que tienen, tal vez en el sector forestal, tienen una implicancia de un alto relieve. Básicamente son acuerdos que, insisto, tampoco son ilegales per se, salvo que permitan desarrollar alguna práctica anticompetitiva o desleal. Y básicamente se desarrollan puede ser un acuerdo entre fabricante o vendedor, fabricante-distribuidor, el fabricante con un consumidor, o simple y llanamente un acuerdo vertical perfecto desde el fabricante con su distribuidor, con un vendedor, hasta llegar al consumidor. Doy un ejemplo. Puede ser el fabricante de la misma computadora que dice, yo además de fabricarla, tengo mi propia oficina de distribución mundial y además tengo mis propios puntos de venta en el mundo entero. Yo no utilizo a un centro comercial, no utilizo a una tienda, no utilizo a un retailer, sino que yo mismo pongo mi punto de venta. ¿Por qué? Porque esa es mi estructura de negocio. ¿Por qué? Porque me permite eficiencias. ¿Eso es ilegal? No. ¿Eso es ilegal per se? No. Pero es un tipo de estructura vertical que también está sujeta a regulación, a control más que regulación por parte de la superintendencia. Siguiente. Bueno, los acuerdos en gran conclusión, los acuerdos que se califican o que podrían llegar a ser ilegales, básicamente consisten en aquellos que permitan fijar o acordar cuotas de mercado, precios de reventa, margen de ganancia, un precio mínimo de venta. No digo que son los únicos ejemplos, pero son los ejemplos más comunes o más importantes en los cuales ustedes tienen que estar atentos en que pueda llegar a existir algún tipo de estas conductas y que se presuma que pueden ser parte de un acuerdo, llámese vertical o llámese horizontal. Bueno, tenemos ejemplos importantes internacionales. Siguiente, en el caso de Chile, y Javier podría comentarlo de mejor manera, en caso de Chile hubo un caso muy famoso donde hubo un acuerdo horizontal entre las 3 cadenas más importantes de farmacias para fijar precios en ciertas medicinas, lo que llevó a que el tribunal, en una larga investigación con la Fiscalía, llegara a declarar los culpables de acuerdos con incluso la declaración de culpabilidad de uno de los actores dentro de este acuerdo entre 3 operadores en un segmento muy sensible como eran las medicinas o la comercialización de medicinas. Hay otro ejemplo muy importante en Colombia, con marcas que son conocidas acá en el Ecuador. En Colombia ya este caso fue resuelto, en Perú también, en Chile se estaba investigando también. No pañales, solo el papel tisú. En el rubro de papel, pero no en pañales. En este caso, entendemos que en Ecuador también se está investigando, pero fíjense que en este caso 4 operadores económicos con una altísima participación de mercado básicamente señalaban información como la siguiente. La siguiente presente. Fíjense, esto es un extracto de lo que consta en el expediente, que es un correo electrónico donde dice, de acuerdo con nuestro último acuerdo, el 1 de julio nuestros precios deberán subir un 5%. Este incremento es obviamente sobre el objetivo que ya deberíamos haber alcanzado. Esto fue un correo electrónico enviado por un funcionario de una de las empresas a los otros operadores, a fin de que el día pautado tenía que haber un incremento regional de 5% en los productos. Es una práctica
reprochable, sancionable, y es un ejemplo de lo que estoy señalando, de los tipos de acuerdos que en este caso fijaban precios para la región. Siguiente. Siguiendo los lineamientos generales, superamos la parte de acuerdos restrictivos, vamos un poco al abuso de poder de mercado. Siguiente. Bueno, un poco la gráfica es extremadamente clara. El señor del sumo, el claramente un poco más grande, por el hecho de ser el peleador de sumo más grande, no es ilegal. Estas leyes no sancionan el ser grande, no sancionan tener poder de mercado. Y de hecho, como lo ven, fue a la pelea. En este caso, el referee, la superintendencia en el caso de Ecuador o el tribunal en caso de Chile, está allí, es el referee, de que las leyes de sumo se cumplan, de que el operador que vemos con una mayor probabilidad de ganar, puede ser que gane. Lo que vamos a regular es que gane siguiendo las leyes del sumo. Siguiente. Entonces, las leyes del sumo lo que nos dicen en nuestro caso es una posición de poder de mercado no es ilegal, sino que va a ser ilegal solo el abuso. ¿Y qué prácticas de abuso son ejemplificativas? Bueno, un abuso que impida, restrinja, falsee o distorsione la competencia, un abuso que afecte negativamente la eficiencia económica o que afecte el bienestar general o que afecte a los consumidores. Un ejemplo muy simple, como el dado en este caso para los acuerdos, tenía una afectación general que había una persona en el público que señalaba, bueno, ¿y cómo hacemos para que no se disparen los precios producto de un acuerdo? El ejemplo que di de Colombia era un ejemplo muy interesante donde el aumento de los precios, en este caso de los pañales, no obedecía al índice de precio del consumidor, no obedecía a factores externos de la economía, no obedecía al costo de la vida, obedecía a un acuerdo. El 5% pudo haber sido el 20%. No estaba justificado en un IPC, no estaba justificado en nada, era un acuerdo. Entonces eso tiene una implicancia al bienestar general, tiene una implicancia a los consumidores y obviamente a una ineficiencia económica en el sentido de que se le extrae más al consumidor de su riqueza en términos económicos para canalizarlo hacia los proveedores o fabricantes o productores por una simple decisión multilateral. Siguiente. Básicamente son ejemplos que ustedes tienen que analizar si se suceden a diario. Si hay abusos de poder de mercado cuando se dan fijaciones verticales de precio, cuando hay discriminaciones de precio y condiciones injustificadas, cuando hay negativa de compra o de venta injustificada, cuando hay obstaculización de entrada a nuevos competidores, vender por debajo de los costos variables, la venta atada o condicionada. Son ejemplos que da la norma que siempre tienen que estar apalancados en una condición que coincidimos con Javier, que tiene que tener un elemento sustantivo que no puede faltar, poder de mercado. El poder de mercado, oposición, dominio. Nuestra legislación no es muy, el redactor, el legislador no fue tan prolijo a la hora de redactar en ese sentido, pero pues con estudios y con un poco de investigación se puede determinar claramente qué es lo que quiso decir el legislador. Ejemplos a nivel mundial, pues Microsoft es un cliente muy recurrente de la Comisión Europea por temas de competencia, es un cliente ampliamente recurrente. La penúltima sanción que le colocaron fue una módica suma de 900 millones, suma que fue cancelada el mismo día. Siguiente, tenemos la gran batalla siempre entre Intel y AMD. Si ustedes se fijan en sus computadores fijos, portátiles, vean, todos tienen un sticker que identifica a qué programador pertenece. Pónganse a pensar cuántos de sus PCs, portátiles fijos, tiene el sticker de AMD. Pregúntense por qué y luego se leen el caso. Es súper interesante.
Siguiente, bueno, a Intel le han puesto la última multa a la que tuve conocimiento, son de la módica suma. ¿Por qué son multas tan altas? Porque la multa lo que busca es el desincentivo de las prácticas. Por eso las multas son altas. Las multas altas no buscan, el poder establecer una multa alta no es del beneficio per se que busca el Estado, lo que busca es que no sucedan. Lo que busca es que no sucedan. Siguiente, en Ecuador tenemos ejemplos como el caso Pfizer. Al laboratorio Pfizer se le impuso, hace algunos años atrás, se le impuso una multa de $549,000 por el ejercicio de prácticas legales abusivas en contra de sus competidores para torpedear su existencia en el mercado de la pastillita azul. En el caso claro, que es un caso que llevó a cabo la superintendencia, uno de los casos primeros que llevó a la superintendencia, la multa económica al operador Claro Conecel fue de $138 millones por ciertas prácticas restrictivas a la competencia. Siguiente. Siguiendo con el lineamiento, otro de las áreas es la competencia desleal. Siguiente, y básicamente la competencia desleal tiene una esencia muy puntual. Siguiente, por favor. Que los operadores entre ellos compitan hasta en un tono sarcástico es bienvenido, porque lo que queremos es competencia. Queremos que los competidores luchen entre ellos. Lo que no queremos son golpes bajos. Ese es un poco, para ponerlo de manera gráfica, lo que busca la competencia desleal, que en términos legales o académicos y jurisprudenciales se dice, mire, que no rompa las normas de lealtad y honestidad reconocidas en el mercado. Ustedes pueden recordar históricamente que siempre se han hecho la típica propaganda en la televisión o en los medios de que sale la persona con el cepillo de diente, la pasta dental color rojo, la pasta dental color azul. Entonces dicen, esta es mejor que otra, o el típico jabón de lavar la ropa, y este rinde un montón, pero no dicen cuál, pero muestran los colores, este rinde menos. Eso es permitido, en tanto y en cuanto no rompa la lealtad y honestidad de las relaciones comerciales. Ustedes pueden decir todo lo que pueda ser comparativo. Yo puedo comparar esta laptop con esta laptop. Esta laptop sensiblemente puede decir, yo soy la más liviana del mercado, porque comparándola en peso con esta, claramente es la más liviana. Lo que no puede decir es que necesariamente es la mejor, porque el hecho de ser liviana no necesariamente la hace la mejor máquina. Entonces, en tanto en cuanto uno haga comparaciones objetivas, por dar un ejemplo de este tipo de prácticas, no está siendo desleal. Puede que sea algo hostil, comercialmente hablando, pero no es desleal. El segundo elemento, siguiente, el segundo punto es el efecto concurrencial. En tanto y en cuanto estas prácticas comerciales incluso pueden llegar a ser un poco hostiles, mientras no rompan la lealtad y no tengan un efecto concurrencial, no pueden ser calificadas como desleales y por ende no son posiblemente conocidas por la superintendencia, más sí podrían ser conocidas por la Autoridad de Propiedad Intelectual del país, el IEPI, en vista de que se pueden estar violentando algún tipo de derecho de propiedad intelectual o industrial. Siguiente. Ejemplos de competencia desleal tenemos actos de confusión, actos de engaño, imitación, actos de denigración, entre otros. Siguiente. Un ejemplo local, recuérdense cuando una empresa inició con su nuevo producto de un té negro, inmediatamente la otra empresa respondió con una publicidad señalando que el mío es el original. Ahora, pregúntense objetivamente, ¿puede existir un té negro original y un té negro no original? No creo. Y la respuesta inmediata de la otra empresa fue,
el mismo sabor del té. Yo les puedo asegurar que no es el mismo sabor. Puede ser más apetecible o menos apetecible, pero les aseguro que no es el mismo sabor. Químicamente les puedo probar que no tiene los mismos componentes. Entonces no es el mismo. Es un té negro, bueno, malo, qué sé yo, no me importa. Pero no es el mismo. No es necesario que se persiga directamente una ganancia. Tampoco es necesario que se trate de una actuación dirigida al público en general. Puede ocurrir que el acto vaya dirigido a personas determinadas y sin embargo deba considerarse como un acto en el mercado. Recuérdense que nuestra legislación es bastante innovadora en el sentido de señalar que estas normativas de deslealtad se aplican incluso a los profesionales. Así que el ingeniero o economista que se dedique a la difamación de su profesional competidor, cuidado, la ley lo tipifica. Siguiente, este es un ejemplo muy típico de lo que es una comparación objetiva. Creo que la publicidad es bastante obvia, nunca necesitó palabras. Y lo único que está transfiriendo es información objetiva. Hay más cubos rojos que cubos verdes. ¿Eso es una realidad cuantificable? Sí. ¿Eso te hace el mejor? No. Puede ser que se hace el mejor. Lo que te está diciendo es que en precio, por el volumen, yo puedo llegar a tener mejores condiciones. Nada más. Siguiente. Y aquí hay un ejemplo que se utiliza muy comúnmente en la cátedra para hablar de competencia desleal. La empresa de marca Big, todos la conocemos, el famoso Big Vaporú, hartamente conocido. Y hay una empresa que se llama Alib Rup, que es de otro laboratorio. Fíjense los envases que utilizan. Los envases que utilizan, los colores que utilizan. Entonces cuando llega un consumidor, tal como mi persona, que ubico colores, yo puedo comprar tranquilamente el Alib Rup pensando que es el Vaporub. De hecho, me ha pasado varias veces. Veo la tapa, color, y digo, es el mismo. No es el mismo. ¿Uno es mejor que otro? No, creo que son iguales, creo. El tema es que yo adquirí un Alib Rup pensando que era un Vaporub. ¿Se dio la confusión? Pues en mí sí. Ahora, si lo llevamos a un ejemplo local, si un vendedor de autos le dice que le está vendiendo una Ford F-150 doble cabina y lo que le están dando es una Citroneta del año 76, pues perdónenme, pero ahí no hubo confusión. Usted lo que está es ciego. Entonces, ahí se utiliza, en los casos de competencia desleal, se utiliza lo que se llama o se conoce coloquialmente como el consumidor medio o la media del consumidor. No un genio o no un despistado. Utilizo un medio. El medio, el consumidor medio, pues es aquel que tiene esa prolijidad de investigar sin ser un científico ni llegar hasta el fondo, pero sí se da el trabajo de investigar. Siguiente. Y esto, para concluir, ¿por qué lo planteé de esta forma? Porque quería un poco darles el paneo local, de nuestra legislación local, que es altamente coincidente con Chile. Los criterios son muy parecidos, bastante parecidos, y resumir todo el caso, resumir todo lo que hemos conversado del tema de competencia en un caso. Y en un caso de tableros de madera, y además reciente, 2016. Básicamente, siguiente. En este caso, los actores son irrelevantes, pero en este caso el actor o la persona que se sentía afectada, una compañía demanda a otra compañía y le dice, usted habría vendido a precios predatorios. Maciza era la empresa demandada. Maciza creo que tiene presencia en Ecuador como retailer comercial. Maciza habría estrangulado los márgenes y efectuado subsidios cruzados, y Componentes Maciza, que es otra empresa del grupo Maciza,
habría cometido un acto de competencia desleal al copiar los productos de Silcosil. Silcosil fue el demandante. Les resumo un poco la historia para terminar. Silcosil es una empresa en Chile que se dedica a la fabricación de este tipo de muebles. Se llaman, la traducción es muebles listos para ensamblar. Estos que compras, llevas para tu casa, tornillo, desarmador en mano y armas tu cuestión. No son nada de lujo, son de una gama baja, económicos y de alto tráfico. Entonces Silcosil es un operador muy importante y Maciza es un fabricante de tableros de madera. Y Maciza crea una compañía que se llama Maciza Componentes, aguas abajo, para que compita con Silcosil. Obviamente Silcosil siente un golpe inmediato con la entrada de Componentes Maciza porque le dice, oye, tú estás vendiendo unos precios muy bajos. Estás vendiendo unos precios muy bajos y por eso creo que estás haciendo precios predatorios. Y estás apalancado en que aguas arriba eres el mismo grupo que fabrica el tablero. Entonces, de ley, tienes información confidencial, tienes mejores costos que yo, porque son uno mismo y lo que estás buscando es que Maciza Componentes me desplace a mí del mercado a Silcosil y que yo me vaya del mercado de muebles listos para ensamblar para quedarte tú de una manera muy fuerte con la producción de tableros y con la venta de muebles que utilizan los mismos tableros de ensamblaje rápido, más o menos la traducción. El asunto es que en los casos donde se nos va la mayor parte de la vida, canas, ojeras, es en la definición de mercado relevante. ¿Cuál es el mercado relevante? Porque es que el mercado relevante no es madera. No es la madera. Hay que definir puntualmente cuál es. Y por eso les traía el ejemplo la definición de mercado relevante se definieron dos mercados. El diseño, fabricación y comercialización de muebles RTA. La RTA es la traducción de rápido ensamblaje, de fácil ensamblaje, a base de tableros de aglomerado melamínico, el cual desde el punto de vista geográfico abarca todo el territorio nacional, porque Maciza era un fabricante a nivel nacional y sus tableros llegan a nivel nacional. Y el otro mercado relevante es la producción y comercialización de tableros de aglomerado melamínico en el territorio nacional. Entonces quedaba el tema desde la producción hasta la comercialización del tablero y por ende también afectaba el mercado de diseño y comercialización de estos muebles RTA. Para resumirles la historia, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechaza la demanda interpuesta por Silcosil en contra de Maciza y Maciza Componentes por estimar que los demandados carecían de una posición de dominio en los mercados relevantes, de modo que no pudieron haber cometido los abusos de posición dominante imputados por la demanda. Nadie niega que Maciza era grande, nadie niega que Maciza es importante, pero no cumplía los elementos sustantivos de posición de dominio que requería el tribunal para poder decir que hay una práctica anticompetitiva. El tribunal determinó que, atendida la baja cuota de mercado de componentes en el mercado aguas abajo, en el de fabricación de los muebles RTA, descartaba que exista una conducta de precio predatorio o de competencia desleal. Y con respecto a la imputación de estrangulamiento de márgenes, ¿por qué decían que había estrangulamiento de márgenes? Esto es importante. Maciza, el que fabricaba los tableros, subía los precios de los tableros. Y todos los que comprábamos tableros para hacer muebles teníamos costos más altos. Esa era la hipótesis del actor. Cuando el tribunal entra a demostrar, dice, momentico, de mi estudio demostré que el precio le subieron a todos, incluso Maciza Componentes. Entonces, no es que Maciza Componentes tenía un precio especial y los otros tenían un precio más alto, porque si hubiera sido así, entonces sí había una discriminación de precios, injustificada. Entonces, en este caso concluye que con respecto a la imputación del estrangulamiento de márgenes, el tribunal sostuvo que no hay una posición dominante en el mercado de aguas arriba, ya que los tableros de distintos productores son sustituibles entre sí y la cuota de mercado de Maciza ha disminuido considerablemente en los últimos años y las importaciones de este insumo establecen un techo límite a los precios que se pueden cobrar en el mercado. Un ejemplo, y esto lo tomo porque además hay un antecedente a nivel mundial, la cola, la goma, no sé cómo el pegamento que se utiliza en el tema maderas, generalmente tiene un productor a nivel mundial muy grande, y ese productor
tiene sus patentes, tiene sus derechos de invención y tiene derecho a lucrar de ello. Eso está correcto. Mas, sin embargo, es una figura muy parecida a un monopolio. Tal vez un oligopolio, pero con un operador claramente dominante. Ese es un escenario que en el mundo de la madera, del sector maderero, es de sumo interés para las autoridades de competencia. Desconozco si la autoridad ecuatoriana está haciendo alguna investigación de eso, pero es un escenario de suma importancia porque el fabricante o productor de un producto esencial para el desarrollo del sector industrial maderero es uno. Es uno, eso no es ilegal, no estoy diciendo que haya algo malo, no lo estoy diciendo. Estoy diciendo que es un tema de sumo interés para las autoridades de competencia ver que eso se esté desarrollando de la mejor manera posible y que las condiciones sean procompetitivas, nada más. Siguiente, bueno, traté de ser un poco expedito, ameno, ya les dije, Javier dejó la vara muy alta, yo traté al menos de no ponerla muy baja. Traté de darles un paneo local, es un tiempo muy corto, pero pues a las órdenes en lo que necesiten. Esto es mi presentación. Si tienen alguna duda, alguna inquietud. Buenos días, abogado. Primeramente, permítame felicitarle. Mi duda viene a lo que comentó casi al finalizar su presentación sobre lo que era el ejemplo de la goma, del pegamento, con el monopolio y el oligopolio. No tengo claramente lo que es la definición de monopolio y de oligopolio, y en el caso de la goma que usted dijo, ¿qué características debería presentar cada uno, o al menos para considerarlo un monopolio o para considerarlo un oligopolio? Eso era para que se despertaran los que estaban dormidos. Suelo generar ese efecto. A ver, una pregunta muy valiosa. Sin ser economista, le voy a pedir permiso a los economistas para poder responder. Un monopolio, la definición tradicional es cuando hay un solo operador que produce un bien o un servicio. Es un ejemplo muy simple. Asumamos que en Ecuador hay una sola empresa pública de agua potable. El monopolio de la provisión de agua potable en Ecuador es de esa empresa, tiene un monopolio. Ahora, hay definiciones académicas que van un poco más allá y dicen, mira, también hay un monopolio cuando la empresa tiene el 95% y el otro competidor tiene el 5%. O sea, hay dos, pero realmente hay uno. Ese 5 no tiene posibilidades de afectarle en la toma de decisiones que hace el monopolista. El oligopolio es básicamente cuando hay dos o más operadores, hay 3, 4, 5 empresas que prestan el servicio de aprovisionamiento de agua potable. Es básicamente la figura entre oligopolio y monopolio. Cuidado que también hay el monopsonio, el famoso monopsonio, cuando los oferentes son muchos y el comprador es uno solo, entonces hay un monopsonio. El comprador de lo que muchos ofrecen, pues podría ser en ese caso un monopolio del lado de la venta, de la compra, perdón, que se llama monopsonio. Muy buenos días, abogado. Soy activista defensor de los derechos humanos y muchas veces hemos visto ejemplos que usted puso sobre empresas pues, que fueron penalizadas con grandes cantidades, por ejemplo, $1 millón, y otras más con 500, casi medio millón de dólares. ¿Qué precedentes hay en Chile que conoce usted como abogado en cuanto a empresas que
fueron penalizadas, sin embargo, volvieron a recaer en la misma actitud. ¿Qué pasa con estas empresas que vuelven a recaer? Porque muchas veces tienen el monopolio o la cantidad de dinero para pagar esto, que para ellos es risible esta cantidad de dinero. ¿Qué precedentes existen en Chile o que usted conoce a nivel mundial con este tipo de empresas? Si se la vuelve a penalizar, se la cierra, o ¿qué más se podría hacer? No, podría dar algunos ejemplos, pero Javier creo que es el más indicado para darle la experiencia chilena. Hola. Efectivamente, la reincidencia en materia de sanciones penales o como estas sanciones administrativas constituye un agravante. Cuando las empresas que son condenadas vuelven a cometer una conducta anticompetitiva, esa segunda conducta tiene una penalidad mayor porque se considera que han actuado con un agravante. ¿Cuál es la reincidencia? Ahora bien, la reincidencia como agravante no es eterna. Cuando ocurre una conducta que es sancionada y después se vuelve a sancionar a la misma empresa, pero han transcurrido muchos años entre una sanción y otra, se considera en general en todo el mundo por el derecho que el agravante ya no se aplica. Eso es la parte más teórica. Lo segundo que te podría decir en materia de competencia, de libre competencia, tú puedes cometer primero un abuso de posición dominante y después una colusión, y aunque son distintos tipos de conducta, aún así se considera que la segunda vez es una reincidencia. ¿Ok? Eso es lo que ha dicho la jurisprudencia chilena. Ahora, ejemplos no hay muchos, porque en general han ocurrido las conductas por segunda vez e incluso por tercera vez después de una buena cantidad de años. Ahora, detrás de tu pregunta hay un juicio de valor respecto de la importancia económica de las sanciones y cómo esas son o no disuasivas para las empresas. Tu pregunta es muy buena. Hasta hace 6 meses atrás, 7 meses atrás, en Chile las multas máximas eran de 26 millones de dólares. Esa era la multa máxima. Esa multa, que a ti, a lo mejor a mí, a Gilberto, nos parece estratosférica, para una empresa como LAN o para una empresa como Walmart, que opera en Chile, es ridícula. Es una multa que como tú bien dices, podría dar incentivos perversos, es decir, prefiero pagar la multa y seguir con esta conducta anticompetitiva porque esta conducta me reporta muchos más beneficios que la multa, ¿verdad? Que el costo que me implica la multa. Entonces lo que hicieron en Chile el año pasado es cambiar la ley y hoy día la multa tiene que ver con el tamaño de las operaciones comerciales de la empresa. Es decir, hay 3 alternativas para poner la multa. Una posibilidad es que sea el doble del beneficio que obtuvo con la conducta. Esa es una posibilidad. Si no es posible, porque es muy complicado, porque necesita análisis de contabilidad, etcétera, determinar cuál ha sido el beneficio que se obtuvo con la conducta anticompetitiva, se pasa a una segunda posibilidad que da la ley, que es sancionar con un 30% de las ventas durante el periodo en que duró la conducta. Hay conductas que duran 10 años, entonces el 30% de las ventas durante esos 10 años, ¿no es cierto? Y si no se puede tampoco por razones de cálculo económico, ya hay una norma residual que dice 50.000 UF, etcétera, que es más o menos el doble de la multa máxima que existía antes. Entonces, a tu pregunta, sí, la reincidencia es un agravante, pero no un agravante eterno, porque se considera que pasado cierto tiempo ya no es jurídicamente y moralmente conducente volver a castigar con una agravación a quien ya fue castigado antes. ¿Cuánto tiempo? Generalmente la legislación chilena para que sea agravante tiene que ser 4 años. Después de 4 años ya no se considera agravante. Pero sí se aumentaron las sanciones con el objeto de disuadir, porque la norma básica es que para que una sanción inhiba, evita que los agentes económicos cometan una conducta, es que la sanción tiene que ser mayor al beneficio que obtienen con esa conducta. Si no, no funciona el sistema
no funcionan las sanciones. Sí, el desincentivo local que existe en nuestro caso, al menos para las colusiones o los acuerdos de precio, es que el Código Integral Penal prevé como pena privativa de la libertad a las personas naturales y en este caso a las jurídicas también, para sancionarlas a las personas naturales obviamente con su reclusión, privación de libertad, y a las jurídicas con la disolución. Entonces, aun cuando llegamos un poco tarde a la hora de contar con legislaciones antimonopolios o anticompetitivas en Ecuador, la verdad es que el legislador entró con todo en el sentido de crear desincentivos importantes. De hecho, fíjate, los ejemplos de multas locales que di, uno de los ejemplos es bastante más alto de lo que podía sancionar Chile hasta hace 6 meses, que cuenta con una legislación del año 73, ¿no? La más antigua competencia en Chile es del año 1959, pero la ley como existe hoy con las reformas que se le han hecho partió el 73. Agradecemos al abogado Gilberto Gutiérrez de la firma Antitrust por su exposición sobre el análisis de casos nacionales e internacionales del sector maderero. Un aplauso para ellos, por favor.